Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Very good. Solo para repasar un poquito, mejor dicho, más que para repasar, solo para ponernos en órbita. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a ver una línea en particular que era como una sublínea o un zoom a la línea? ¿Se acuerdan de qué íbamos a hablar o de qué estábamos hablando? La última línea, Sí, iguales pero separados. exacto. Entonces, la idea era ampliar un poco este concepto, y para ampliar ese concepto habíamos tenido que ver qué cosas. Exactamente. Claro. Habíamos visto las tres enmiendas que se hacen a partir de la Guerra Civil, ¿sí? En 1865, que tenemos la Tercera enmienda. 13ª enmienda. 13ª. Después en el 67, la 14ª. Y en el 70, 67 creo que era, ¿puede ser? 68. 68 y 70, ¿no? 68 y 1870, la 15ª enmienda. ¿Quién me puede decir de qué habla la 13ª enmienda? Perfecto. Que nadie puede ser privado de su libertad y para trabajo forzado excepto por crímenes. Exacto. Bueno, perfecto. Lo que habíamos visto después en el debido proceso, ¿sí? Entonces acá vamos a poner abolición de esclavitud. Carol, ¿qué decía la 14ª enmienda? La nacionalidad que todos los que nacieron ¿Sí? en Estados Unidos son por nacer ya son estadounidenses. ¿Sí? Y la protección igualitaria, ¿no? Exacto. Había dos conceptos fundamentales en la 14ª enmienda, aunque está bien lo que dice Carol, que la 14ª enmienda hablaba de si vos nacías en Estados Unidos, formabas parte o eras americano, ¿sí? Pero habíamos visto que había dos cláusulas en la 14ª enmienda. Una era debido proceso. Que venía a consolidar la idea de la abolición de la esclavitud, porque se acuerdan que cuando hablaba de salvo que vayas preso, bueno, pero tiene que haber un debido proceso, ¿sí? Y el otro era protección igualitaria. ¿Qué significaba esto, protección igualitaria? ¿Mati? No es muy difícil. Básicamente es a todos la misma derecho de protección, digamos. A todos protegemos por igual, ¿sí? Y la 15ª enmienda, ¿de qué trataba? Del derecho a voto, exactamente. Que tenga que ser negado ni disminuido por el Estado por ningún motivo de raza o condición. Exacto. Ya las personas de color ya podían votar. Exactamente, acá en el 1870 estamos en el periodo, ¿en qué periodo estamos? En las leyes de Pro. No. Periodo de reconstrucción, ¿sí? Exactamente. Y en este periodo, después del derecho a voto, la población afroamericana también puede empezar a votar. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? Había condiciones para votar. Exacto. Pero cada Estado podía regular. Los estados habían empezado a poner condiciones, Sí. los demócratas blancos habían vuelto a ganar poder, de a poco fueron ganando poder y eso los llevó a tener posibilidades de decir, por ejemplo, una de las cosas era la cláusula del abuelo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. ¿Qué decía la cláusula del abuelo? Que si tu abuelo era
ciudadano americano antes del 65, 61. 61, vos podías estar exento de algunos derechos que necesitabas para votar, por ejemplo, el de los impuestos o Exacto, dos cosas capital principalmente. mínimo, ¿Cuál? capital mínimo. Alfabetización e impuestos. Sí, impuestos, Exactamente. Esa era una de las cláusulas que había en este tiempo, ¿sí? Pero habíamos hablado después de... Vos habías mencionado, Mati. ¿Qué cosa? La ley de Jim Crow. Exacto, leyes de Jim Crow. Del 76. En el 76. 1876. Acá habíamos marcado como el inicio de las leyes de Jim Crow. ¿Quién era o por qué se le denominó Jim Crow? ¿Se acuerdan? Jim Crow. Era una burla, una forma peyorativa. ¿Sí? Era una burla a la gente de color. Exacto. ¿Por una canción o por una serie? Creo que era específicamente a una persona ¿Sí? que tenía un problema en la pierna. Exacto. Un afroamericano que se llamaba Jim Crow, ¿sí? Él tenía un problema en una de sus piernas, ¿sí? Era lisiado, y un artista norteamericano que era blanco se pintaba la cara y inventó una canción para hablar de Jim Crow, ¿sí? Y ese nombre Jim Crow, de ese acto de... ¿cómo se llama? Sí, de burla, pero sería más bien un acto, una parodia o como un musical, ¿sí? De ese acto musical donde un blanco se pintaba de negro y saltaba y hacía morisquetas y cantaba una canción que era banal, que era grotesca, ¿sí? Sale ese nombre Jim Crow, ¿sí? Entonces, como decía Carol, este nombre Jim Crow pasó a ser como algo peyorativo para la raza negra. Yo les había mencionado por qué en 1876. Bueno, pero había hablado más o menos de qué era lo que había pasado acá en 1876. Voy a poner 77. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? No sé si se acuerdan, yo les había mencionado más o menos. En 1876 hubo elecciones en Estados Unidos. Estas elecciones fueron las más disputadas y la más controvertida de toda la era de Estados Unidos, ¿sí? Para que se den una idea de lo que estamos hablando. Se disputó entre el republicano Rutherford y el demócrata Samuel Tilden, ¿sí? El que ganó fue el republicano. Ahora, ¿qué pasó? Como esta elección había sido tan disputada, había sido hasta parecía que había algunas cosas raras, ¿sí? Controvertidas, lo que decidieron hacer fue algo que se llamó el compromiso de 1877, ¿sí? El compromiso de 1877. ¿De qué se trata ese compromiso? Bueno, de forma paralela llegaron a un acuerdo los republicanos con los demócratas, que llegaron a la conclusión de decir, bueno, vos te haces cargo del poder federal, pero nosotros nos hacemos cargo del poder estadual. Es decir, quien ganó fue el republicano, pero quien se quedaron con los poderes del Estado volvieron a ser los demócratas, ¿sí? Y eso dio lugar al Sólido Sur, que es lo que fue la parte de abajo del sur. Principalmente hay 5 estados que conformaban el Sólido Sur, en donde Entonces ceden el poder. Exactamente. Lo que dijeron fue, nosotros volvemos a tomar el control completo de los estados del sur, y vos te quedás con el poder federal, digamos, ¿sí? Con el poder nacional. Claro. Por eso fue tan controvertida y a su vez fue tan disputada esa elección. Los republicanos entonces se quedaron con el poder nacional. Exacto. Y los demócratas con los Sólidos del Sur. Exactamente, y ellos recuperaron de esa manera todo el control que habían tenido en el sur, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso da lugar a que aparezcan las leyes de Jim Crow, ¿sí?
Este fue lo que acá, hasta acá se denomina más o menos que fue el periodo de reconstrucción. ¿Sí? Acá termina el periodo de reconstrucción, que va desde el 65, donde termina la guerra civil, hasta el 76-77, donde se firma el compromiso entre los republicanos y los demócratas. Y ahí comienzan lo que son las leyes Jim Crow. ¿Qué eran estas leyes Jim Crow? Eran leyes promulgadas por las legislaturas blancas del sur, que lo que hacían era dar la posibilidad a segregar a la población negra en base a simplemente su raza, ¿sí? ¿Cuáles eran las desventajas que tenían? Eran desventajas económicas, educativas y sociales, ¿sí? Y ahí es donde empieza este concepto también, iguales pero separados. Entonces, estas leyes le daban la posibilidad de segregar. Exactamente, pero eran leyes estaduales. En los ¿Qué Estados Unidos. significa eso? Solo en los estados del sur. Porque ¿qué pasa? Estados Unidos es un estado federal, pero que tiene sus estados y sus estados pueden hacer sus propias leyes, ¿sí? Siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución. Ese es el principio básico, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos también en Argentina, ¿sí? Entre Ríos puede tener su propia legislación, pero no puede ir en contra de la legislación de la nación, ¿sí? Aunque hay leyes nacionales, como también nosotros tenemos la Constitución, la provincia puede generar sus propias legislaciones, ¿sí? Entonces, lo mismo, ellos tienen estas posibilidades. Entonces, en este periodo también surge lo que es iguales pero separados. ¿En qué sentido iguales pero separados? Bueno, iguales pero separados, ¿qué significaba? Nosotros habíamos visto que teníamos la 14ª enmienda. La 14ª enmienda, vamos a leerla. Yo les mandé el archivito, en la primera está la primera sección de la 14ª enmienda, que es lo que vamos a leer ahora. Lo íbamos a leer después, pero ya que estamos lo leemos ahora. ¿Todos lo tienen? ¿Vos lees con Tani? ¿Le querés compartir a Cande? Sí. Está. Leo. Dice 14ª enmienda, sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que reside. Esto era lo que mencionaba Carol hoy al principio. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria, ¿sí? Entonces, este concepto de iguales o separados lo que busca es, básicamente, decir, bueno, pará, vos sos de raza negra, ¿sí? Afroamericana, yo soy blanco, ¿sí? Entonces, vos tenés el derecho a ¿qué? A estudiar, a la educación. Perfecto, vos tenés el derecho a educación, yo también tengo el derecho a educación, pero vos vas a estudiar en tu colegio y yo voy a estudiar en mi colegio, ¿sí? Entonces, iguales o separados dice básicamente que los negros y los blancos son iguales, ¿sí? Que esto es lo que dice la 14ª enmienda. Ahora, la 14ª enmienda no dice nada en cuanto al hecho de estar separados, ¿sí? Entonces, ellos consideraban que negros y blancos son iguales, pero están separados. Y eso automáticamente elimina el iguales, ¿sí? Deja de ser iguales y pasan a ser diferentes, ¿sí? ¿En dónde se utilizaban esto o se veía este concepto, ¿sí? Una cosa importante de entender es que iguales por separados es una doctrina legal, es decir que había dos formas de hacerlo. Una era por las leyes y otra era de facto, es decir, por el simple hecho de ejercerlo. En el sur se llama de iure, ¿sí? Cuando las leyes
legislan algo puntual, como en este caso la separación. Eso pasaba en el sur. En el norte no había esto de iure, solamente existía, exacto, estaba dado, se daba, por eso es decir de facto, ¿sí? Es cuando las cosas se dan sin que nadie legisle. Yo me voy al comedor de blanco, vos te vas al comedor de negro, yo me voy al comedor de negro, vos te vas al comedor de blanco. Así era en el norte, ¿sí? Ahora, el problema específico es que la 14ª enmienda debería haber garantizado que esto no pasara, ¿sí? Bueno. Vimos la película ayer de la 14ª. Ah, ¿sí? Y me sorprendió, y me dolió mucho, pero no nos imaginamos todo esto. A medida que lo vamos leyendo, nos podemos hacer una idea de lo que pudo haber sido, pero uno de los narradores dice, nadie se imagina el gran desafío diario de ser un negro en Estados Unidos. Exacto. Es un desafío porque, bueno, la posibilidad de ser arrestado es 1 a 3. Sí, eso es muy fuerte. Sí. Y por todos sos sospechoso. Sí. Todo corresponde enfrentar. Bueno, No me imagino. justamente con relación a eso yo había puesto acá. ¿Esto es algo que pasó solo en el pasado o que actualmente pasa? Era como una pregunta que yo me hacía. Y en la actualidad, una de las cosas que dice el documental de la 13ª enmienda es que las escuelas que están en barrios negros todavía tienen... ¿cómo se dice? Bueno, o sea, se les da menos dinero que a las escuelas que están, menos presupuesto a las escuelas que están en barrios de afroamericanos que las escuelas que están en barrios de blancos, ¿sí? Y eso, quieras o no, marca una diferencia en cuanto a tu educación. Y yo había puesto, menor dinero en infraestructura es igual a menor educación, es igual a un mayor índice de delincuencia, es igual a un mayor índice de detenciones, es igual a una menor cantidad de votantes de la raza negra y latina. ¿Por qué? Se les quita el derecho cuando Porque hacen alguna penalidad. Cuando tienen una sentencia, ya después no pueden votar de por vida. Exactamente, entonces si vos tuviste menor educación, menor infraestructura, menor educación, mayor índice de delincuencia, mayor índice de detenciones, menor índice de votantes de la raza negra y latina, que te lleva a una menor posibilidad de que ganen personas que luchen por los derechos de las minorías. Pero incluso sin el proceso, creo que si vos fuiste detenido, si estuviste preso, aunque no tengas una sentencia firme ni un proceso, ya no podías votar. Bueno, entonces, a todos los que una vez fueron a la cárcel, aunque sea por 2 días, ya no votaban. bueno, ahí hay una distinción que es en cuanto a algunos tipos de... No son delitos, es como cuando una infracción. Por ejemplo, vos conduciste ebrio y te hicieron control de alcoholemia. No chocaste a nadie, no mataste a nadie, no pasó ninguna de esas cosas, ¿sí? Pero por el simple hecho de haber conducido ebrio, vos podés tener una infracción, que la infracción te pueda llevar a que no tengas más derecho a voto. Y eso muchas veces se ve en cuanto a qué color de piel tenés o en qué forma son tus ojos, ¿sí? Bueno, de hecho en este documental también se mencionaba como una especie de infracción porque no había puesto una luz de giro, Exacto. por ejemplo, y lo mataban por eso. Exacto, sí. Pero por una infracción así no puedo votar nunca más. Claro, no siempre, no en todos los casos, pero puede llegar a pasar. ¿Entendés? Es como, por ejemplo, un vagabundo blanco no iba a ir preso. Acá, en esta historia, ¿sí? En esta historia un vagabundo blanco no iba a ir preso, un vagabundo negro iba a ir preso. Un vagabundo iba a ir preso y iba a ser esclavizado. Y ese esclavo no iba a poder tener nunca más derecho a voto. ¿Entendés? Entonces, mucho se trata también del estado en el que estás y del color de piel que vos tengas, digamos. Bueno, en estas condiciones que les acabo de comentar, que son las leyes de Jim Crow y cómo está este problema de desigualdad,
en base al iguales pero separados, que no se ve solamente en lo que es, por ejemplo, educación, ahora hablamos mucho de educación, pero por ejemplo también se daba en los bebederos de agua, ¿sí? Claro, en los trenes, justamente de eso vamos a hablar ahora. En los trenes pasaba, en todos los que eran transporte público, pasaba en los teatros, en los comedores, en los baños públicos, ¿sí? En todo ese tipo de cosas pasaba esto de separados, iguales pero separados, que era avalado por la legislación de los estados del sur. Ahora, en este contexto aparece lo que es el caso Plessy versus Ferguson, que es el caso que habla Tess, ¿sí? Este caso lo menciona ella. Ella menciona esto como si fuera en la década de los 90, ¿sí? 1890. Yo voy a marcar, ya que estamos como abriendo esto y ampliando cada uno de los puntos, vamos a hablar de un punto previo, que es 1890, justo. 1890, que surge una ley que se llama Separate Car Act, que es la ley 111 de Luisiana, que estipulaba que los trenes, ¿sí?, debían tener vagones para negros, vagones para blancos, o dentro de un mismo vagón podían tener la parte trasera para los negros y la parte de adelante para los blancos, ¿sí? Esto pasó en el 90. Ahora, en el 92 surge, o mejor dicho, después del 90, después de esta ley, después de que un grupo de personas que forman un comité empiezan a decir, no, pará, esto ya se está yendo de las manos y esto va en contra de la 14ª enmienda, ¿sí? Entonces, ese comité conformado por personas de raza afroamericana y de blancos deciden empezar a formar una estrategia para poder llevar un caso a la Corte Suprema. ¿Cuándo es ese comité? Ese se forma más o menos en el 90, o sea, en el mismo tiempo de la ley, ¿sí? Pero en el 92 ellos eligen a una persona, que es Plessy. El nombre era Homer Plessy. ¿Era un blanco? Bueno, vamos a hablar de quién era. Acá voy a poner, esto fue... El caso surge... Voy a poner acá, 1892. Sí, 894. Eligen a Plessy. Exactamente, lo eligen a dedo. ¿Para ¿Sí? qué? ¿Para qué lo eligen? ¿Por qué lo eligen? Porque él era blanco, de tez blanca, pero tenía un octavo de raza negra, ¿sí? ¿Qué quiere decir un octavo? Un octurrón se llama. Octurrón, sí, se llama así. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no era mulato, pero es así, sos vos, ¿sí? Tenés papá y mamá. Ellos tienen papás y mamás, ¿sí? Tus abuelos, ¿sí? O sea, después vienen tus bisabuelos. Si uno de estos era negro, vos eras considerado de raza negra. No. ¿Sí? Por más que haya sido Hijo de blanco. color blanco, hijos de blanco, ¿sí? Vos eras considerado de raza negra. No solo... ¿Cómo? ¿Cómo sabían ellos? Mira, yo creo que esto era... Yo creo que, o sea, esto era puntualmente para las personas que habían cumplido la nacionalidad de la 14ª enmienda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Todos los que tenían, en esta época, habían sido hijos de esclavos, ninguno podía ser. Entonces, como las razas se empezaron a mezclar, ¿sí? Para poder llegar a estar en contra del debido proceso, de la protección igualitaria, vos tenías que haber cumplido la 14ª enmienda, es decir, que tenías que haber nacido en Estados Unidos. Si no eras nacido en Estados Unidos, entonces no podías ser nacionalizado como yanqui, ¿sí? Entonces, yo creo que ellos todos tenían así específicamente el parentesco,
¿sí? Ahora, esto se llamó regla de una gota, ¿sí? La regla de una gota. ¿Qué quiere decir? La regla de una gota decía que si vos en algunos estados, principalmente en los que era esto el sólido sur, no solamente si vos eras, en este caso, como Plessy, era un octavo negro, ¿sí? Si vos eras un 16avo, también podías ser considerado de raza negra. Es decir, que un tatarabuelo tuyo, uno solo, era negro, entonces vos ya eras considerado de raza negra, ¿sí? Ahora, ¿por qué fue este hombre, Homer Plessy, buscado a dedo? Porque la idea fue... Al azar. Sí. Claro. O sea, no, al azar no. Al azar, a dedo significa vos. ¿Sí? Claro. Seleccionaron cuál iba a ser la persona que iba a entrar en el caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era de tez blanca. Era de tez blanca. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Homer Plessy fue ir al tren, ¿sí? A donde se vendía el boleto, comprar un boleto, lo compró sin ningún problema, fue y se sentó en primera clase en lugar para blanco. Pero antes de sentarse, lo que él tenía que decir era anunciarle al guarda que él era un octavo negro, ¿sí? Entonces, él pudo comprar el boleto, fue y se sentó. El guarda vino y ¿qué le dijo? No, este no es tu lugar es allá atrás. Plessy dijo, no, yo no me voy a ir. Entonces lo detienen, ¿sí? Y ahí entra en el caso a ver si lo tengo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno. Fue un caso para estudiar jurisprudencia. Exactamente. La intención era buscar llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, sí. ¿Quiénes son que tenían esa intención y quiénes elegían a dedo? O sea, ¿de El quién estamos hablando? comité. El comité que se formó más o menos acá, ¿sí? Que era conformado por personas de raza blanca y de raza negra. Ellos habían entendido que estaban haciendo algo inconstitucional, que estaban yendo en contra de la 14ª enmienda. Entonces lo que buscaba el comité era encontrar un argumento, una razón que lo llevara a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si se quedaban en un juicio de primera instancia, en un estado... A ver, solamente les voy a explicar más o menos cómo es los juicios en Estados Unidos. Vos tenés un juicio de primera instancia, ¿sí? Un juicio de primera instancia, en donde vas a ir contra un juez, contra el Estado, ¿sí? Después de eso vos pasás a lo que es la Corte Suprema del Estado. Sí, apelar. Exactamente. ¿Eso en caso de que no se pueda resolver tu caso? En caso de que vos estés en contra del fallo. Porque no te gusta cómo se ¿Sí? Acá el juez da un fallo. Este fallo a vos no te convence, no te gusta, no lo querés. Entonces vas al de la Corte Suprema, del Estado. En este caso sería Luisiana. Que fue donde surge la ley número 111. Separate car. ¿Sí? Entonces. ¿Separate qué? Car. Ajá. De carro, no sé por qué. Después, si vos no te gusta el fallo de la Corte Suprema del Estado, entonces vos vas a la Corte Suprema de la Nación. Exactamente. Corte Suprema. Corte Suprema del Estado. Sí, no, de la Nación. ¿Sí? Es el último paso. Ese es el último paso que vos tenés. Si el fallo de la Corte Suprema del Estado a vos no te gusta, entonces te vas a la Corte Suprema Federal. ¿Sí? Eso es lo que ellos querían. ¿Sí? Llegar a esta Corte Suprema. Ellos sabían que el juicio de primera instancia iba a salir en contra porque estaban en un estado que... Exactamente, del sólido sur. ¿Sí? Cuando fueran a la Corte Suprema del Estado iba a pasar lo mismo.
Entonces, pero lo que ellos buscaban era llegar a la Corte Suprema Federal. Entonces, Plessy es este hombre, que era un octavo negro, ¿sí? Que entra al tren, lo sacan, lo detienen. Esa era la palabra que estaba tratando de buscar, es desacato de la ley o algo así. Es cuando... Sí, desacato es un cargo... Sí, pero tiene que ser algo específico en cuanto a la ley, ¿sí? No puede ser un desacato a la autoridad simplemente, tiene que haber una ley para que vos puedas llegar a la Corte Suprema, ¿sí? Entonces, después le voy a... Yo estoy seguro que lo puse, pero no sé en dónde. Entonces, Ferguson, ¿sí? Es el juez, que ustedes ven, Plessy versus Ferguson. Plessy es el hombre, Ferguson también es un hombre. ¿Quién es? Es el juez de primera instancia, ¿sí? 1894. Eso es en 1894, exactamente. Si mal no recuerdo, en 1892 es el juicio de primera instancia, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo acá el de 1894 porque este es contra la Corte Suprema. O sea, mejor dicho, el fallo lo define la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Federal? Sí. No sé si se entiende la letra, pero bueno. Es la Corte Suprema, entonces, en 1894 van a la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace la Corte Suprema de Estados Unidos? El primer fallo fue a favor del estado de los trenes, del ferrocarril, y lo único que dijo Ferguson es: no hay problema, pueden seguir segregando, pero controlen un poco, ¿sí? Que sean las mismas instalaciones, cosas así, ¿sí? Pero sigan segregando, no hay problema porque es constitucional. ¿Ese fue el primero? Es el primer fallo. ¿Cuándo fue el primer fallo? Esto yo creo que es en el 92. Fue en la corte... Es en el juicio de primera instancia, se llama. Ah, o sea, Ferguson era el juez Inicial. Exacto. Ah. ¿Puede seguir segregando ahí? Pueden seguir segregando, lo único que tienen que hacer es regular, es decir, pongan asientos mejores, den un mismo cupo, ese eran las tipos de regulaciones que tenían que hacer. O sea, ¿sí? que la calidad sea igual para los dos. Exactamente, o sea, segreguen, no hay problema, pero den igualdad. Den igualdad, ¿sí? Pero con igualdad. Exactamente, es decir... Iguales pero diferentes. Exactamente, o sea, una de las cosas que daba la segregación esta, el separado pero iguales... Es que no daban igualdad. No, pero, por ejemplo, si entran 13 blancos, tienen que entrar 13 negros. ¿Sí? Ahora, la parte del tren de los 13 blancos Era un lujo. y la de 13 negros, ¿entendés? Entonces eran tipos de separación. Entonces lo que dice Ferguson es, regulen un poco. ¿Sí? En vez de hacer así para blanco y así para negro, hagan así para blanco y, qué sé yo, un poquito más para negro. ¿Sí? Esa era la idea. O eso es lo que es era la regulación. ¿Sí? Ahora, cuando llegan al fallo de la Corte Suprema convalida el fallo de Ferguson. ¿Sí? Reafirma. ¿Sí? Reafirma. En la del Estado. Exacto. La Corte Suprema del Estado reafirma. ¿Y eso en qué año? No tenés idea. Eso debe ser en el 92 también, 92-93. Tiene que ser este periodo. Porque el caso ahí todavía no cobra tanta importancia. El caso cobra importancia cuando llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí, como decía Edu, se forma la jurisprudencia. ¿Qué jurisprudencia? Exactamente. En base a un fallo anterior, el próximo juez que viene, ¿sí? Viene un juez... ¿Quieres explicar? No, simplemente quería dar una explicación. No sé si explicaste cómo es la diferencia entre el sistema judicial de allá con el de acá, en el sentido de cómo funciona el tema de las leyes y la jurisprudencia. A ver, explicar. Allá, jurisprudencia. sí, hay dos tipos de sistemas que están generalmente alrededor del mundo. Uno es el inglés y el otro es el francés. Nosotros estamos con el francés en Argentina, que hay un sistema de leyes, que está la Constitución primero, después un sistema de leyes
luego está la jurisprudencia, luego está la doctrina, luego están los usos y costumbres y así. Hay una pirámide, una jerarquía en un orden. ¿Qué pasa? En el sistema inglés, que es el sistema que tiene Estados Unidos, lo principal, digamos, junto con la ley es la jurisprudencia. Es decir, la diferencia que hay entre el sistema francés y el sistema inglés es que en el sistema francés la jurisprudencia es una sugerencia, es una demostración de qué se ha hecho en casos anteriores. Ahora, en la jurisprudencia en el sistema inglés es una obligación. Si hay una jurisprudencia que dejó sentado que en un caso se hizo de esta manera, en todos los otros se tienen que hacer de la misma. Exacto. Por eso es tan clave y por eso siempre se debate mucho con el tema de cuando se ingresan jueces a la Cámara, a la magistratura que sea de allá, hasta el Poder Judicial de allá, porque si es un juez conservador va a sentar mucha jurisprudencia conservadora para los casos del porvenir, y si es un juez liberal va a ser liberal en los casos del porvenir. Por eso es tan importante allá. Por eso este caso es tan importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a sentar jurisprudencia, porque ¿qué es lo que hizo? La Corte Suprema del Estado dijo no, el fallo de Ferguson es correcto, no es anticonstitucional. Van a la Corte Suprema Federal, a la de Estados Unidos, y dice no, el fallo de Ferguson es correcto, ¿sí? No es anticonstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la segregación no tiene ningún problema siempre y cuando tengan la igualdad de condiciones. ¿Sí? Eso lo dijo la Corte Suprema Federal. Dijo igual que la anterior. La estatal. Exactamente. La estatal, la federal y la nacional. Yo dije esa, sí, la federal. ¿Sí? O sea, la nación, Estados Unidos, los jueces de Estados Unidos dijeron lo que dijeron con relación a Ferguson, ¿sí? Con lo que dijeron con relación a al fallo de Ferguson, que el Estado puede seguir segregando, la nación dijo, está bien, es constitucional segregar. ¿Se entendió la explicación o no? Sí, o sea, estaban a favor. O sea, los federales ratificaron nada más. Ferguson dice ok a la segregación. ¿Sí? Va a la Corte Suprema, y a la Corte Suprema del Estado de Luisiana, y la Corte Suprema de Luisiana dice ok a la segregación. El último paso era la Corte Suprema Federal, la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema Federal dice ok a la segregación. ¿Se entiende? Y por eso es tan importante este caso. Porque lo que hizo fue constitucionalizar la segregación. Exactamente. ¿Sí? A partir de ahí era constitucional que vos segregues. No había ningún problema con que vos tengas un bar para blanco, un bar para negro, un barrio para blanco, un barrio para negro, una escuela para blanco y una escuela para negro. Entonces, todo lo que hasta acá era doctrina, ¿sí? En esta etapa era doctrina, ahora pasa a ser constitucional. ¿Sí? Pero entonces no le salió lo que quisieron hacer. No le salió. No le salió. Ah, ok. Claro, yo no sé qué vas a decir. No. No, es que ya vean oficialmente el igual pero separado. Claro, yo no dije que le haya salido bien. Dura hasta el 54. ¿Entendés? O sea, su objetivo era llegar acá, a la Corte Suprema Federal. Eso le salió bien. No, si no, no hubiera ¿Sí? sido igual la lucha de Martin Luther King muchos años. Exactamente. Por eso las leyes Jim Crow siguen acá. Claro. Voy a borrar. Pasa que si hubiese salido bien, ahí se terminaba todo. Se terminaba la segregación racial, exactamente. Era una jurisprudencia nacional, todos los estados tenían que atenerse a ese juicio. Fíjense que acá yo marqué que las leyes Jim Crow, el igual pero separado, se continúa más allá del fallo de Plessy versus Ferguson. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Acá fueron 7 los jueces, solamente uno falló en contra, o sea que fue 6-1. Pero ahora entendemos por qué Elena pone esas citas de que no aconseja los matrimonios mixtos. Era todo un problema, porque no podías ni ir juntos en el colectivo, ni en el Exacto. tren, no podías comer juntos en un restaurante, o sea, Qué loco. era como un Ahora consejo entiendo. que ella decía para evitar problemas. Exacto. Ahora Es entiendo. más, yo tampoco lo había entendido. Gracias, Miriam. Sí, acá fue una luz Sí. lo que acaba de traer Miriam. Sí, totalmente. No está nada malo, pero no convenía en ese Exacto. Qué loco. Así que este es el caso clave de las leyes Jim Crow, el iguales pero separados, porque en este momento se hace constitucional la segregación. ¿Sí?
Muy bien. Ahora, vamos a ver otra de las cosas. O sea, Elena ahora no diría lo mismo, porque ahora no está ese problema. Sí. Esto le dio rienda suelta entonces a lo que fue el iguales pero separados. Sin duda. ¿Sí? Y ahí ya todos los estados, principalmente los del sur, mantuvieron su concepto de separados pero iguales, ¿sí? Y después de esto ya vamos a pasar al otro caso que habla Tess, que es el de Brown versus Board of Schools. Board of Education. Ok. Esto, 51 y después el 54. bien. ¿Qué pasó en el 51, Mati? Fue la primera instancia de juicio, de caso. Y fallan. Una familia de apellido Brown se quería quejar porque sus hijos no recibían la misma educación que los blancos, estando en la escuela separada. Se dio cuenta que no era el mismo nivel y quería que sus hijos tengan mejor educación. Sí, los maestros de cada escuela eran del mismo color. ¿Eran negros o blancos? Claro, tenían re poca educación y después Sí, los profesores. se propagaba, claro. Ok, en el otoño de 1951 ¿sí? se realiza una demanda colectiva que lleva por nombre Brown versus Junta de Educación, ¿sí? Board of Education. Sí. Tengo una duda. Los blancos tenían, tipo, si un blanco quería ir en el vagón de los negros podía, o si un blanco quería ir a la escuela de los negros podía, o también estaban obligados a estar separados. No te sé decir. Yo calculo que no había ningún blanco que quiera ir al lugar de los negros. Puede ser que haya habido, por ejemplo, porque había un comité, ¿sí? Yo creo que no había problema de que un blanco vaya a una escuela de negros. O que vaya en el vagón de los negros. O sea, no le iban a decir nada al blanco. No. Yo vi una película... Porque, o sea, la ley era que vos, o sea, como negro no podías entrar a un lugar de blanco. Porque eran de segunda. Emma. No, esta película de Help, no sé si alguien la vio. No. De Help. Criadas y... Ajá. O historias cruzadas. Cuenta la historia de una periodista que hace una columna todo para defender a los negros. O sea, cuenta las historias de las amas de casa negra. Cuenta un montón de los esclavos. En uno de los estados del sur, no me acuerdo cuál era. Y por lo menos parecía que era basado en una historia real. Y ella no tenía, o sea, no le hacían problema por ir a lugares de los... O sea, era mal vista. Era mal Un poco vista. radical. Claro, sí. Pero podía ir. Era que la agarraban de los pelos. Claro, era como que los blancos, o sea, los negros no podían ir a ciertos lugares, pero los blancos podían ir a donde querían. Claro. Una cosa así. Eras mal visto, pero podías ir a donde querías. ¿Jaco? No, eso que dijo Caro, era mal visto. Ok. Sí. Bueno, entonces, esta demanda colectiva, ¿por qué una demanda colectiva? Porque eran 13 los padres que empiezan a luchar en contra de la segregación, ¿sí? Pero ponen a un padre como representante, que fue Oliver Brown, ¿sí? Oliver Brown, ¿por qué lo ponen? Porque era un hombre también, ¿sí? Eso era algo muy importante para que, llegado el caso, iba a ser más respetado que si hubiera sido una mujer, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que también estamos en un periodo específico de discriminación a la mujer, Sí. ¿sí? Ok. Te consulto, Sí. Joaco. ¿En dónde buscaste que era un hombre ¿Cómo? que había sido puesto al frente del caso? O sea, al frente del pedido. Oliver Brown es el hombre que hizo... Claro, sí, pero ¿dónde encontraste esa información? supongo que en Wikipedia.
Porque claro, te pregunto porque acá mismo en Wikipedia pone que el nombre del caso es Linda Brown versus la corte, no sé qué. Ok. Es una mujer, por eso te pregunto. Linda es la hija. La niña. Ah, ok. ¿Sí? Es la hija de Oliver Brown. Ah, ok. Linda Carol Brown. ¿Sí? Ese era el nombre. Ella era una nena que tenía 8 años, estaba en el 3er grado de la escuela. Y lo que le pasaba era que ella tenía un colegio para blancos en su barrio, a 6 cuadras de su casa, pero tenía que ir a su escuela de segregados para negros, ¿sí? Que estaba a 6 cuadras, vos tenías que tomar el ómnibus, y del ómnibus tenías 1,5 kilómetros hasta que vos llegabas a la escuela, ¿sí? No parece tan lejos, pero... ¿Por qué no ir ahí? Exactamente, ¿por qué no ir a esa...? Exactamente, bueno. Acá también hay un grupo de personas que son la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que toman a algunos casos particulares y los empiezan a patrocinar, ¿sí? Entonces, esta demanda colectiva es patrocinada por esta asociación y lo que hace es que cuando va, era de la ciudad de Topeka, Kansas, cuando va a este lugar, el juicio de primera instancia también sale desfavorecido para ellos porque tenía jurisprudencia en cuanto al caso de Plessy versus Ferguson, ¿sí? Entonces, cuando Oliver Brown, junto con los 13 padres que representaban a 20 alumnos, a 20 hijos, van al juicio, ¿sí?, contra la Junta de Educación de Kansas, la ciudad se llamaba Topeka, Kansas. ¿Cómo? ¿Copeca? Topeka, Kansas. Cuando van a este juicio, el juicio de primera instancia sale favorecido para la Junta de Educación porque tenía jurisprudencia en base al caso Plessy versus Ferguson, ¿sí? Que era lo que explicaba Esteban. Ahora, esto fue en 1890. Sí, el caso Ferguson, sí. Ahora, los jueces habían considerado que que la segregación realizaba un efecto negativo en los niños, ¿sí? Eso fue los jueces de la Corte Suprema del Estado consideraban, sí, es cierto, puede ser que la segregación produzca algo negativo, ¿sí? Esto es lo que dicen los jueces de la Corte Suprema. Pero ¿qué pasaba? La idea era simplemente que tengan las mismas condiciones, que sean iguales. Y tienen las mismas condiciones, tienen los mismos niveles de educación. ¿Por qué? Porque específicamente en la ciudad de Topeka, Kansas, las escuelas eran muy buenas tanto para blancos como para negros, ¿sí? Tenían los mismos niveles de profesores que son por puntuación. Los profesores tanto de las escuelas negras como de blancos, los dos eran muy buenos. Los rendimientos académicos eran buenos, ¿sí? Entonces la infraestructura era muy buena. Entonces era como decía, sí, es cierto, puede ser que haya algo que afecte, pero las igualdades están dadas como para que, las condiciones están dadas como para que haya igualdad, ¿sí? Entonces decían, se está respetando la 14ª enmienda. Una de las cosas que se decían, por ejemplo, era, sí, es cierto, las escuelas para negros quedan más lejos, las escuelas para blancos quedan más cerca. Pero a los alumnos afroamericanos nosotros les ponemos un ómnibus y ellos van en ómnibus hasta la escuela. Para los blancos no hay ómnibus, entonces ellos van caminando. Entonces sí, es cierto, los blancos están más cerca, pero ellos van caminando. Ustedes están más lejos, van en ómnibus y el Estado les paga. Entonces era como muy difícil que se lograra... ¿Perdón? Ganar ese caso. Exactamente, que se lograra ver una diferencia, ¿sí? Entonces este comité, esta asociación que había
que había patrocinado a 5 juicios, 5 distintos juicios, consolidan estos 5 juicios en uno solo y van a la Corte Suprema. ¿Sí? Ese caso tuvo el nombre de Brown versus Junta de Educación. ¿Sí? ¿Quién es el que consolida los casos? La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. ¿Esos 5 casos eran de este lugar? No, eran de 5 estados diferentes. ¿Sí? Los casos eran Browse versus Board of Education de Kansas, Bridge versus Elliott de Carolina del Sur, Davis versus Junta Escolar del Condado de Prince Edward County, que se archivó en Virginia. Después Hebert versus Belton de Delaware, no sé cómo se dice. Bowling versus Sheriff, archivado en Washington DC. Esos eran los 5 casos. Y le hicieron todo Brown versus... Exacto, sí. Todo fue bajo el marco de Brown versus Board of Education. Ahora, de estos 5 casos, todos salieron negativos. Menos uno, que fue el de Belton, que fue en Delaware. ¿Por qué? Porque fue el único caso en donde las escuelas realmente, las instalaciones eran muy malas para la raza, para los afroamericanos. ¿Sí? Entonces ese fue el único caso en donde dijeron, no, hay una desigualdad total en cuanto a la infraestructura. Entonces sí va a ser negativo. Cómo va a ser el resultado de la educación de las personas afroamericanas. Ahora, cuando van a la Corte Suprema con estos 5 casos, ahora ya no hay más 7, son 9 los jueces que van a aparecer. Nacional. Exactamente, cuando llegan a la Corte Suprema, los 5 casos enmarcados bajo todo el marco de Brown versus Junta de Educación. ¿Este es en 1954? Sí. ¿Qué pasa? Había un juez, esto fue escuchado 2 veces en el mismo año, ¿sí? La Corte Suprema lo escucha una vez y dice, no podemos llegar a un acuerdo, no podemos entender bien el caso, no podemos saber bien cómo es el caso, y lo van a escuchar una segunda vez, ¿sí? La primera vez que lo escuchan, quien presidía la Corte Suprema era el apellido Vinson, ¿sí? Pero él muere y lo agarra otro que es Warren de apellido. Entonces, ¿sí? La primera escucha fue Vinson. Sí. Y la segunda fue Warren. Y acá es algo muy importante, porque de estos 9 jueces, Warren no quería que haya... él quería que sí o sí haya decisión unánime, ¿sí? Él no quería que haya una decisión dividida. En este caso, 6-1, ¿sí? Ganó el caso ganó Ferguson, digamos, ¿sí? Pero ahora cuando llega Warren, dice no puede haber división, tiene que haber sí o sí unanimidad. ¿Por qué? Porque él creía que estaba yendo en contra de la 14ª enmienda. Entonces él decía, si ganamos, por ejemplo, 5-4, lo que va a pasar es que las personas van a quedarse como, hubo una decisión dividida. Entonces, si hubo decisión dividida, quiere decir que nos da la posibilidad de volver a buscar la segregación. Entonces él decía, si hay unanimidad, va a eliminar la posibilidad de que alguien después apele. Exactamente. O sea, él estaba... ¿De qué está a favor, digamos? Está a favor de eliminar el caso Plessis versus Ferguson. Como jurisprudencia. Exactamente. Sí. ¿Se entendió? Sí. Quería decir que de hecho después del fallo de lo que pasó con Brown, lo que pasó es que se consideró, digamos, la segregación racial como anticonstitucional, como una violación de la 14ª enmienda. Exacto, ya vamos a llegar ahí. Vamos ahora, yo creo que se los mandé. No, esto no se los mandé. Pero dice Warren antes de... porque ¿qué pasaba? Estaban estos 9 jueces, estaban divididos. Entonces Warren los llama y les dice,
La única razón para mantener la segregación es una creencia honesta en la inferioridad de los negros, ¿sí? Entonces, gracias a eso fue como el punto donde todos los jueces dijeron, pará, realmente, si existe una diferenciación es porque nosotros consideramos que los negros son una raza inferior, ¿sí? Entonces, eso fue lo que dio la posibilidad a Warren de que haya unanimidad. Ahora, cuando entran a este caso, la Corte Suprema dice, ojo, si nosotros vamos a considerar los aspectos edilicios, si vamos a considerar los aspectos de puntuación de los profesores, si vamos a considerar las posibilidades reales de educación para unos y para otros, vamos a llegar a la conclusión que se llegó en Plessy versus Ferguson, es decir, que no hay inconstitucionalidad porque las condiciones son iguales, ¿sí? Ahora, entonces lo que dice Warren es lo siguiente. Ahora sí, ahí yo les mandé la parte de la resolución. En el archivito que les mandé vamos a leer solo la primera parte. ¿Leo? ¿Todos lo tienen? Lee si querés entonces, Tania. Llegamos, pues, a la cuestión planteada. La segregación de los niños en las escuelas públicas únicamente por motivos de raza, aunque las instalaciones físicas y otros factores tangibles puedan ser iguales, ¿impide a los niños del grupo minoritario la igualdad de oportunidades educativas? Entonces, esta es la pregunta que hace Warren. Primero se las hace a los 8 jueces restantes. Y después esto que estamos leyendo es parte de lo que fue la resolución que Warren escribió y los otros 8 jueces firmaron como estando de acuerdo con Warren, ¿sí? Entonces, vamos a leer la otra. Bueno, una de las cosas, entonces la pregunta decía, ¿impide a los niños del grupo minoritario la igualdad de oportunidades educativas? Ellos después escriben, en respuesta, el tribunal sostiene que sí. ¿Sí? Entonces, el tribunal consideraba que, más allá de que los aspectos tangibles, ¿sí?, las posibilidades físicas y los otros factores sean iguales, la clase minoritaria puede tener desigualdad de oportunidades educativas. ¿Sí? Eso es lo que consideraba la Junta, la Corte Suprema. Vamos a la otra oración, al otro párrafo, a la otra cita. Separar niños negros de otros de edad y calificaciones similares únicamente debido a su raza genera un sentimiento de inferioridad en cuanto a su estado en la comunidad que puede afectar sus corazones y mentes de una manera que probablemente nunca se deshaga. Ok, entonces lo que hace la Corte Suprema es decir, no nos metamos con los aspectos físicos. Vamos a meternos con ¿qué? Con los psicológicos principalmente, ¿sí? Con los psicológicos. Entonces ahí empezaron a estudiar cuáles eran los factores que podían llegar a afectar a los niños solamente por existir una separación, una segregación. Y acá es lo que viene lo tan importante, ¿sí? Porque el tribunal empieza a ver diferentes series de estudios psicológicos y empiezan a ver cómo la segregación realmente hacía sentir inferiores a los de la minoría, ¿sí? Y acá esto me parece súper interesante, es que no sé hace poco si vieron ustedes el video que yo subí ayer, que les mandé de niños que elegían a la bebé blanca y niñas que elegían a la bebé negra y iban diciendo cuál era buena, cuál era mala. Hace poco alguien lo subió a Instagram y yo dije, wow, qué loco, ¿no? Resulta que este estudio se hizo en 1940, ¿sí? Y fue justamente de Kenneth y Mamie Clark. Ellos hicieron este experimento de los muñecos, ¿sí? Al final del videito dice. Ese lo dice en el de, claro, porque ahí yo subí el que no decía, digamos.
eso, pero el que estaba en Instagram creo que fue, o en Facebook, o no sé dónde, o si lo subieron, o si alguien lo subió al grupo, no sé. Yo el que subí ayer no decía eso, pero exactamente, esto fue en 1940, es decir, por acá, ¿sí? Cuando se hace el estudio de los muñecos, ¿sí? Y ¿Ese estudio se hace ahí? Sí. ¿Ese video? No, o sea, el video no. Ese video fue una réplica Exacto. de un estudio que fue hecho en 1940. Exacto. Ah, ¿en serio? Sí, eso me resultó muy interesante porque hace poco habíamos visto ese video y ahora vemos cómo tiene la conexión. Entonces, el tribunal concluye que la educación pública segregada era inherentemente desigual y que violaba la cláusula de igualdad de protección y por lo tanto era inconstitucional. Eso es lo que dice entonces la Corte Suprema después de haber visto los aspectos psicológicos de los chicos. ¿Sí? Vamos a leer el último párrafo que ahí yo les mandé. Concluimos que en el campo de la educación pública la doctrina de separados pero iguales no tiene cabida. Las instalaciones educativas separadas son intrínsecamente desiguales. Por lo tanto, sostenemos que los demandantes y otras personas que se encuentran en una situación similar para las que se han interpuesto las acciones están, en razón de la segregación denunciada, privados de la protección igualitaria de las leyes garantizadas por la 14ª enmienda. Ok, entonces el 17 de mayo de 1954, por unanimidad 9-0, la Corte Suprema Federal de Estados Unidos define que es inconstitucional la separación de razas en cuanto a educación. ¿Sí? Y eso es lo importante de entender, solamente en las escuelas. ¿Sí? 1954, en base a lo que es las escuelas, no hay más... sí. Y ahí empieza todo un ciclo de cambio. Exactamente, ¿por qué? Porque esto fue lo que dio pie a... Segregación racial. Sí, esto fue lo que dio pie al... Esto fue, acá comienzan las leyes Jim Crow. Esto es lo que le da un marco legal, constitucional, a las leyes de separados pero iguales. Pero ahora, el caso Brown versus Junta de Educación, es lo que hace que, listo, hasta acá llegó la segregación de la educación en las escuelas. ¿Sí? Y en el año 1955... está el segundo juicio que se llamó Brown 2. ¿Por qué? Porque acá lo que habían dicho es se terminó la segregación. Y acá en este juicio lo que se dice es tiene que ser ya. La segregación tiene que desaparecer ya. Tienen que empezar a ver normativas específicas en donde se impida la segregación, en donde se vuelva a ver o sea, que exista la desegregación, es decir, que vuelva a haber unidad. Pero solo a nivel escuela, ¿no? Solo a nivel escuelas, en 1955, 1954-1955. ¿Por qué? Porque esto fue tan importante porque fue lo que dio derecho a la Ley de Derechos Humanos. ¿Sí? A la Ley de Derechos Humanos y a otra ley más que fue la Ley de Voto. No vamos a estudiar esto, fue en el 64, 1964. ¿Y el derecho de voto? 1965, ¿no? ¿Para quién es voto? ¿Perdón? ¿Para quién eran los votos? Para los negros. Pero entonces acá no podía. No. ¿Por que qué? todavía regulaban los estados. Exacto, acá se acuerdan que Ah, depende de cada estado. claro, los estados habían puesto como normas que formaban parte de las normas Jim Crow, que lo que hacían era que te prohibían, o sea, no te prohibían votar. Vos podés votar, sí, si tenés esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula y esta cláusula. Ahí se eliminan entonces, en 1965 se eliminan las cláusulas. Todavía no vamos a estudiar esto, ¿sí? Yo tampoco lo estudié. Entonces, no les voy a decir qué es lo que pasa acá. Claro. Lo único que les estoy diciendo es que el caso Brown versus Junta de Educación fue lo que le dio pie a estas dos leyes
que fueron leyes sumamente importantes, la ley de derechos humanos y la ley de voto. ¿Sí? Sí. Igual después los votos tenés problemas hasta el día de hoy por el tema de los delitos y la cárcel. Exacto. Ahí arranca toda una crueldad del sistema carcelario. Por eso es tan importante que sigamos el hilo, digamos, porque es como, ¿será que esto termina acá? No. ¿Será que las leyes Jim Crow? ¿Por qué? Porque estas fueron las leyes que le dieron fin a las leyes Jim Crow. ¿Sí? Es decir, que recién, ni siquiera la de educación le dio fin a las leyes Jim Crow, ni la de derechos humanos, la ley de voto, sino que fue el conjunto de estas leyes las que le dieron fin al concepto de iguales pero separados. ¿Sí? Ahora, una cosa que me parece interesante, la última madre que estuvo viva del caso Brown, ¿se acuerdan que eran 13 padres? Sí. La última murió en 2008. ¿Sí? Y Linda murió en 2018. ¿Sí? Es decir que no es tan lejos. No es nada lejos. Ahora. Fue acá. El año pasado, adolescente, o sea, ¿cuántos años tenemos del 54, del 65, que fue hasta que terminó? ¿Cuántos años? 54 años. Hasta ahora. O sea, que hace 54 años, y ustedes piensan que en 54 años, porque esta es una ley, ¿sí? Es decir, que todas estas personas que acá tienen un concepto de no separados, ¿sí? Porque lo único que hace la ley es legislar, pero no legisla el corazón, no legisla la mente, ¿sí? A mí me sorprende, esto, porque evidentemente lo descubro ahora. Sí, yo también. Y evidentemente ha pasado desapercibido porque, digamos, esta es la actitud. Claro, esta es la actitud a nivel mundial, ¿no es cierto? Uno sabe que los americanos son segregacionistas, pero como el andamiaje legal, todo eso, fue tapando todo esto y gracias a esta lucha constante de Felipe ha podido venir tirando abajo todo esto que ya venía desde antes, ¿no? De la guerra civil. Exacto. Me parece dos cosas sumamente importantes. La primera es volver a ver las citas en cuanto a esta luz que tenemos ahora, bajo este paraguas, ¿sí? Como una cita que parece inentendible. ¿Por qué Elena no permite que se casen de color, o sea, raza negra con raza blanca? Eso fue una bomba. Claro. Y ahora vemos que, claro, o sea, tiene todo el sentido. Porque ¿cómo iban a hacer para viajar? Dice Miriam. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para salir a comer? Porque no podían ir al mismo restaurante. Además, ella es un consejo igual. Sí, pero un consejo que tiene mucho sentido. Sí, completamente. Dice que no haya iglesias de blanco y negro, separadas. Claro. No, impresionante. O sea, y otra cosa que me resulta interesante es que yo les pregunté cómo ustedes verían a los bebés, a los muñecos, ¿sí? ¿Cómo, como argentinos, presentaríamos los muñecos ante otros niños? ¿Blancos y negros? O qué sé yo, quizás blancos y blancos, pero blancos y blancos con gorras. O blancos y blancos con tonadas. ¿Entendés? O blancos y marrones, ¿sí? Y seguramente el niño de la misma manera, como nosotros decimos, no, mirá en Estados Unidos, como en el 40 hicieron esta prueba de los blancos y los negros, si nosotros lo traspolaríamos y lo traeríamos a hoy y pondríamos a un niño para que elija un muñeco vestido con ropa de smoking y otro muñeco vestido con gorra, definitivamente podría decir cuál es el malo y cuál es el bueno, ¿sí? Y esa misma forma nosotros lo tenemos incorporado y es lo que después lo vemos en la sociedad en la que vivimos cuando decimos, pues no sé, qué sé yo, el planero, el choripanero y ese tipo de cosas que son las que marcan la desigualdad que nosotros todavía tenemos hoy y que tenemos hoy, ¿sí? Así que bueno, eso sería más o menos el estudio para hoy. Me gustaría que podamos ver quizás en algún otro momento qué significan estas leyes, ¿sí? Como para terminar esto y de ahora en más ya saltaríamos para lo más actual, digamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Oramos?
Querido Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú no nos miras a nosotros como la raza perdida, porque tú no nos comparas con otros mundos y dices los pecadores, los perdedores, nos dices los asesinos, no dices los corruptos, sino que dices que somos tus hijos. Y te agradecemos porque tú no nos discriminas, Señor, todo lo contrario, tú nos amas de forma especial, tú nos buscas de forma especial, tú nos quieres para ti, tú nos quieres redimir, has dado a tu Hijo por nosotros y gracias a eso hoy tenemos la salvación, tenemos la limpieza, Señor, y tenemos ese manto blanco nuevamente que nos une una vez más y nos hace tus hijos, Señor. Y realmente nosotros sí éramos inmerecedores, realmente nosotros sí éramos pecadores, realmente sí somos asesinos, sí somos corruptos, Señor. Tú, sin embargo, nos amas. Queremos agradecerte por eso y te queremos pedir de forma muy especial, Señor, que nosotros podamos ver a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, de la misma forma que tú nos ves a nosotros con amor, Señor. Que esta luz que tú nos das sea para realmente llevar un mensaje de amor, sea para llevar un mensaje de verdad, que sea para llevar un mensaje de juicio también, pero por sobre todo, Señor, que sea un mensaje que nos acerque a ti, que nos dé luz para entender el momento particular en el que estamos viviendo y cómo debemos actuar en base a la luz que tú nos das. Te entregamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.